Muy buenas noches, jóvenes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro de este curso, Técnicas de Venta, correspondiente el mes de octubre del 2024. Siendo hoy martes 15, estaremos desarrollando o dándole continuidad a lo que es el desarrollo de este curso de técnicas de venta. Es importante. Bien, dándole inicio a lo que es este encuentro, vamos a recordar y rectificar que estamos trabajando dentro de los objetivos generales de esta materia, están que al finalizar esta capacitación de introducción a las técnicas de venta, él y los participantes estarán o las participantes estarán en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas el para proporcionar un servicio de calidad, tanto en la parte de servicio como en la parte de ventas. Los objetivos generales: saber proporcionar un servicio de calidad, cómo debemos brindar las atenciones al cliente de forma correcta, así como también el manejar las técnicas para mejorar lo que es la comunicación con el cliente y conocer e identificar lo que son las estrategias de venta. Ya entrando en materia, nuestra segunda unidad, que es la que corresponde para este encuentro, que estaremos desarrollando lo que es la introducción a las ventas y la propuesta de valor. ¿Qué es venta? Bueno, definimos venta como una especie de arte basada en persuasión, donde vamos a ofrecerle a un cliente o grupo de clientes un producto o servicio para satisfacer las necesidades de esas personas o de ese grupo de personas. Es importante destacar que las ventas se enfocan en determinar qué necesita esas personas, cuáles son las características de ese producto o servicio que estoy anunciando y sobre todo, cuáles son las cualidades que puedo ofrecer como consumidor. Vamos a ver este audiovisual que nos habla un poquito de ventas y el trabajo. Constantemente me preguntan los vendedores, ¿nacen o se hacen? Yo les respondo lo mismo, es igual que los bebés. Unos nacen y otros se hacen. Pero si tú no eres un gran vendedor, hoy tienes una oportunidad de aprender Hablaba justamente de los elementos que implica el vender, y vender implica lo que es conocer al consumidor, y como ya hemos hablado en una que otra encuentro, bueno, en los dos encuentros anteriores, el vendedor debe de conocer las características, las cualidades de esos consumidores que llegan a tu establecimiento, que van buscando ese servicio que ofrecemos, y o el que entra, y por eso justamente comentaba la parte de hacer un análisis automático, una especie de escáner, por decirlo así, donde tú puedes ir identificando, que obviamente esto se mejora con el paso del tiempo, donde vamos identificando qué es lo que busca o cuál es el prospecto de cliente que usted tiene enfrente. Actuar frente al consumidor y tener, cuando hablamos de actuar, hablamos de romper ese hielo, romper esas barreras, identificarnos, pero al mismo tiempo sentirnos eh, disponibles o a la mano de que esa persona sin ningún temor, sin ninguna duda, pueda hacer cualquier pregunta, pueda aclarar o expresar cualquier inquietud que se tenga. Obviamente, para esto no debemos incurrir o mejor dicho, es importante tener en consideración que aunque vamos a romper el hielo, siempre manteniendo un nivel de respeto ante esa persona, independientemente sea de la edad que sea. ¿Por qué? Porque es de muy mal gusto y es una falta de, además de respeto, de ética, el usted tutear o como se nos zafa en algún momento, decirle mi amor, mi vida, mi cielo, corazón. Usted no es cercano a esa persona y aunque usted sea familiar suyo y aunque usted lo conozca, en ese momento que usted está en el recinto laboral, esa persona es un cliente más y merece su respeto. Entonces, esos términos de mi amor, mi vida, tesoro, corazón,
o mami, en el caso de los caballeros, que muchas veces se les sale, tenemos que evitarlo a toda costa. Yo entiendo y estoy 100% consciente de que ustedes no utilizan esos términos, pero mi deber es comunicarlo, es recordarlo, es recalcar toda esa parte. Crecer frente a lo que es el consumidor, darle a entender que usted tiene conocimiento sobre ese tema que está tratando, sobre ese producto, sobre ese servicio que está presentando, darse a entender, desglosar con puntos, comas y señales, especificar y tomar en consideración que ese cliente o esa cliente no siempre sabe todos los elementos o todas las cualidades que tiene ese servicio o todas las especificaciones que están. Entonces, siempre tenemos que ponernos en su situación y explicarle todos los elementos a, eh, a entender o a que esa persona necesitan para desarrollar. Otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta es las ganancias de las partes. Y cuando hablo de ganancia de las partes, me refiero que no solamente usted como vendedor, no solamente usted como empresa es la única persona que va a ganar. Usted tiene que presentarle y realmente brindarle una ganancia a ese cliente, ya sea de eh, qué sé yo, ofrecerle todas las características de ese producto, de ese servicio, de los beneficios, dejarle entender cuáles son los beneficios, por ejemplo, dejarle entender cuáles son los tiempos de pago, qué sé yo, si hay alguna prórroga, si hay alguna situación en particular y a lo mejor esa persona no la conoce, usted debe de tocársela. ¿Por qué? Porque esa persona, ese cliente que encuentra y o recibe una ganancia de esa empresa. Ojo, con ganancia no estoy diciendo que usted tenga que hacerle un descuento todo el tiempo o que tiene que darle una super oferta. Simplemente con usted comunicar de una forma correcta, con usted mantener informada a ese cliente, esa clienta, ya usted le está dando una ganancia, donde ellos vean beneficios como tal. A esto le agregamos lo que es, Creo, profe, sí, creo que este lleva mayor relevancia que muchos que hay aquí, la ganancia de las partes, porque todo el mundo que entra a un negocio o entra a comprar algo necesita saber qué gana comprando o adquiriendo un producto. definitivamente. Y aunque siempre lleva, en el caso de los préstamos, por decirlo así, llevamos una desventaja cuando somos clientes, y digo desventaja porque ahí nosotros tenemos que ver las opciones, si nos conviene o no, pero ya tenemos la necesidad o la urgencia de conseguir esos chelitos, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero, entonces no, pero si a eso le sumamos o nos ofrecen una ganancia, ya yo me voy fidelizando con ese cliente, con esa empresa, y ya yo me siento más seguro, más confiado. Entonces, es un elemento, una de las características que debemos de tomar en cuenta cuando ofrecemos un servicio en el proceso de venta. También está mantener lo que es un mercado, y obviamente para poder mantener ese mercado, cuando hablo de mercado, hablo de toda la población que consume nuestros servicios, y para mantener ese servicio implica de forma directa lo que son más bien las opciones de préstamo, de todas las cualidades que ofrecemos como empresa, como institución. A esto le sumamos lo que es evolucionar, no solamente en la parte de la empresa, que eso obviamente lo maneja la gerencia como tal, sino más bien nosotros, que es el punto donde focal de esta historia, nosotros como prestadores de servicio. Señores, es importante que nosotros nos mantengamos informados, nos mantengamos creciendo como profesionales, porque a lo mejor lo que era un proceso de venta exitoso hace 10 años atrás, ya hoy definitivamente no existe. Antes yo recuerdo que, y no saquen cuenta por favor con el tema de la edad, yo recuerdo que eh, hace que 10, 15 años atrás, tú ibas a un establecimiento y tú tenías que regirte y obligatoriamente llevarte lo que había, si estaba o no, si te gustara o no te gustaba, porque tú tenías
el tema de que a lo mejor había una especie de monopolio, solamente ese establecimiento ofrecía ese servicio, solamente ofrecía ese producto, y tú te lo llevabas o te ibas sin él. Pero si te ibas sin él, sabía que no lo ibas a encontrar en ninguna otra parte. Ya no, ya en la actualidad el mundo está muy cambiante y tenemos no 10, no, miles de opciones para conseguir y satisfacer nuestras necesidades, ya sea con un producto o un servicio. Y entonces, por esta razón, es importante que nosotros como prestadores de servicio entendamos que esos consumidores, esa población necesita sí o sí que nosotros nos adecuemos a sus necesidades, nos adecuemos a su forma de, a lo que están pidiendo y cómo lo están pidiendo. ¿Y cómo logramos esto? Con, obviamente, investigando no solamente el mercado, lo que se está ofreciendo, cómo se está ofreciendo, de qué forma se está ofreciendo, sino también cómo yo voy a atraer la atención de esos consumidores y qué yo como profesional de las ventas le voy a ofrecer o le puedo ofrecer a ese consumidor o posible consumidor para mejorar todo lo que es este servicio. Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de ofrecer un servicio, una venta efectiva. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta son las técnicas fundamentales para generar ventas. Y para ello comenzamos con lo que son los procesos de crear mercados. ¿Y a qué nos referimos con crear mercados? Si bien es cierto que esto puede entenderse que es una parte que le compete única y exclusivamente a la gerencia, no digo que no, sí, de una forma o de otra, pero nosotros también, como prestadores de servicio, trabajamos herramientas de comunicación y retransmisión del servicio que ofrecemos. En el momento en que yo, vendedor de esta empresa, me comunico en la universidad, en la calle, con los vecinos, con esas personas, yo voy retransmitiendo el trabajo que yo realizo y voy retransmitiendo las ofertas o las opciones de préstamo, por decir así, que ofrecemos en la empresa. Y entonces ya yo estoy creando o procesando lo que es un mercado nuevo. ¿Por qué? Porque esas personas que a lo mejor no estaban enteradas, no habían tenido contacto con esa publicidad, a lo mejor ahora sí, ya conmigo, sí están teniendo esa comunicación y que yo estoy logrando gestionar esa venta. Pero ¿qué sucede aquí? Ese cliente no va a ir donde su compañero de trabajo, no va a ir a otra sucursal, va a ir a qué sucursal, a la que usted está, va a contactar a quién, a usted, y entonces ya usted está agregando un nuevo cliente a su cartera de clientes y por ende va creciendo como tal. Otro punto es cómo iniciar con el cliente, es un elemento, es una técnica que sí debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo en el proceso de interacción y al inicio para romper el hielo por ahí, como dicen por ahí. Porque si bien es cierto que el cliente por lo regular ya llega con una necesidad, ya llega sabiendo lo que quiere y qué está buscando, pero independientemente de, hay que saber cómo abordar a esos clientes, sobre todo en el momento en que lo captamos de parte externa. También tenemos que tomar en cuenta cómo conocer ese cliente, cómo ir identificando ese cliente. Y justamente comentaba ahorita que ya con la experiencia tú vas reconociendo qué necesita ese cliente, cómo hasta con la forma de caminar, de pararse o de dirigirse hacia ti, ya tú sabes más o menos lo que necesita y lo que requiere. Obviamente, eso necesita un proceso de observación, un proceso de análisis donde vamos indagando tanto en la parte visual como en la parte de la comunicación y sobre todo un punto muy importante es en el proceso de la escucha. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos solamente en comunicar características, comunicar cualidades, pero ese cliente te está diciendo cosas y a lo mejor tú no le estás prestando atención. Lo estás mirando, le estás escuchando, pero no le estás prestando la atención adecuada. Y en esa conversación o con eso que te está diciendo ese cliente, esa clienta, te está expresando todo absolutamente lo que necesita. Entonces, es muy importante el tema de la escucha. Otro punto es cómo asegurar a ese cliente
el proceso de negocio o la negociación, y el mantenimiento, que no es más que el constante seguimiento que se le dan a esos clientes. Porque cuando el cliente paga o está finalizando el último pago de ese préstamo, no significa que lo vamos a dejar ahí. Cada cierto tiempo tú puedes darle un seguimiento, puedes mandarle un correjito, puedes hacerle una llamada, donde tú vas a seguir interactuando y o le vas a presentar opciones. Ah, mira, pero por ahí hay una feria de vehículos o una feria de, qué sé yo, de apartamentos, inmobiliaria. ¿No te interesa tal o cual cosa? Por decir algo, si pueden o si los préstamos llegan a esos niveles. Entonces, ya ahí tú que le estás pasando esa información, a lo mejor ese cliente no estaba en eso, pero con esa información que tú le pasaste, ya esa persona se pone a trabajar en ese cerebro, su cerebro en esa parte y se ve interesado como tal. Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta. Avanzando un poquito más, tenemos a bien desarrollar lo que son los pasos del proceso de venta. Igual esto yo se los voy a hacer llegar y el audiovisual lo voy a subir a la plataforma, que tengo pendiente subirle el anterior, que por tema de un fallo técnico no he podido, pero está pendiente subirlo. Entonces, dentro de esos pasos para el proceso de venta, tenemos primero buscar y calificar lo que es el prospecto. El prospecto en este caso es el cliente o el posible cliente, aunque esto por lo regular se da cuando hacemos ventas externas, cuando salimos a la calle a buscar ese cliente. El punto número 2 sería eh, el preacercamiento, cuando abordamos o intentamos hacer el momento exacto para la conexión con ese cliente o ese futuro cliente. Luego está el acercamiento, donde ya tú ubicaste el lugar, el sector, la zona donde visita, donde transita o cómo lo vas a abordar. Entonces ya lo que queda es el acercamiento. El punto número 3 es seguir. Luego está la presentación y o la demostración de ese producto o ese servicio que tú ofreces. Luego está manejar. ¿Qué hora es eso? Luego está manejar los objetivos. Sí. Por lo que vemos acá, lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Esto podríamos decir que son los 7 pasos para la venta directa. Sí, Cuando tú sí. estás haciendo, cuando tú estás haciendo un face to face, Eso es porque, correcto, ¿verdad? Estamos sí, totalmente correctos. sí, sí. Porque vemos el procedimiento, el manejo de objeciones, ¿verdad? Entonces lo vemos numerado en caso. Está bien, está bien. Sí, eso es correcto. Ese es el proceso de venta y justamente por eso hice el comentario al inicio, donde estamos buscando y calificando el prospecto, que por lo regular sucede cuando salimos a la calle a tener contacto con ese posible consumidor o ese posible cliente al que queremos abordar para conseguir y manejar esa información. Que ustedes tienen un punto a su favor y es que por lo regular ya la mayoría de esos clientes llegan o se comunican con ustedes, llegan a su escritorio, se comunican con ustedes, corríjanme si no es así. Entonces ya ahí ustedes tienen ese punto adelantado, pero igual es bueno rectificarlo y es bueno comentar. Y como quiera, si obviamos, ¿verdad? Aquí lo que podríamos decir que podíamos obviar en el proceso de nosotros, obviamos la búsqueda, pero hacemos literalmente lo mismo. O sea que en el caso de nosotros tenemos 6 pasos de los 7 que se aplican perfectamente en la venta. Porque hacemos el preacercamiento cuando el cliente está como medio duditativo. Hacemos el acercamiento total ya cuando el cliente está cerca de nosotros y después le hacemos la presentación y la demostración. Manejamos cualquier tipo de objeción cuando el cliente no haga algún tipo de pregunta con duda o en base, hablándonos negativamente de un producto que él no conoce porque simplemente le contaron. Después vamos al cierre, ya cuando el cliente adquiere el producto que dice que se lo va a llevar y hacemos ya con la reventa o el seguimiento o el famoso rehash, como se le dice en algunos sitios, pero lo aplicamos los 6 pasos. Eso es correcto, eso es correcto.
Y el paso 7, que sería el mismo seguimiento, donde tú tienes una constante conexión con ese cliente o seguimiento, como su nombre lo indica, viendo si realmente va acorde con lo que estaba buscando, si se siente identificado, si entiende que cumple sus expectativas y si necesita o requiere otro tipo de servicio o nuevamente requiere ese servicio, porque muchas veces saldamos una deuda, pero queremos otra. O no sé si está dentro de las políticas o de los servicios que ofrece la empresa, y es el realizar otro préstamo, por decir algo, para saldar el anterior y Tenemos reenganche. el famoso reenganche. Es correcto. Nosotros lo utilizamos. Perfecto. Entonces, ahí usted está realizando una reventa. Y a lo mejor ese cliente no se ve, será porque puede ser que porque encuentre una tasa o tenga una tasa más económica en ese momento, o simplemente porque necesita unos chelitos más y no se le permite un préstamo nuevo porque a lo mejor no califica, pero de ese completo, haciendo el reenganche, sí ahí podríamos manejarlo. Ahí usted que conoce, que es el experto en el sistema como tal, ahí en el sistema de ustedes como empresa, ahí podríamos desarrollar toda esa parte. Bien, entonces estos serían los pasos del proceso de venta como tal. Vamos a ver ahora los elementos o las características que debe de tener un profesional de las ventas. Lo primero es tener conocimientos específicos, pero también generales de lo que es el producto o el servicio que ofrece. La planeación de estrategias, las ventas, mercadeo y o el proceso de marketing que se realiza en esa empresa, el proceso de comunicación. Aunque la publicidad no la realizamos nosotros como vendedores, pero siempre es bueno tener conocimiento de cómo, qué decir y o cómo persuadir a esos consumidores. El punto de la psicología que se maneja directamente con lo que es el proceso de la comunicación, de la misma publicidad, pero al mismo tiempo de la psicología de ventas, cómo manejar, cómo lidiar, cómo conectar en buen dominicano, cómo tener una respuesta automática ahí en la punta de la lengua que dispare en automático cuando tenga una duda o cuando simplemente tenga cierto porcentaje de rechazo ese cliente o que esté indeciso. Entonces, ahí mismo respondemos y disparamos. Eso lo manejamos con el tema de la psicología comercial. El tema de la logística y administración son también elementos que siempre es bueno conocer en el manejo de la empresa como tal. Un vendedor profesional es facilitador del proceso, y cuando me refiero al proceso me refiero que conoce todo el manejo y todo el funcionamiento del proceso de realización de un servicio o de los servicios dentro de la empresa, que sabe y puede orientar a ese cliente qué hacer paso a paso y cómo hacerlo, y que no es que sepa, que esté consciente y completamente en todo momento le diga a esas personas qué debe hacerse. Nunca asuma que el cliente sabe hacer nada. Siempre comuníquelo, siempre comuníquelo. Manéjele todos esos procesos, todos esos pasos. Y de vez en cuando repítaselo, porque muchas veces cuando somos clientes y nos dicen muchas informaciones, solamente le prestamos atención a 2 o 3. Todo lo otro que usted comentó probablemente se quedó en el aire, y vuelva y te haga la pregunta, o si es tímido o tímida, no te pregunte nada y se quede con la laguna, y lo que por lo regular le comentan por ahí es que no me informaron, no me pasaron el dato. Entonces es importante que refresquemos esas informaciones. También debe ser conocedor de las problemáticas, de todos los problemas, casos que se puedan realizar, que se puedan presentar en una situación. Coordinador de esfuerzos. Y yo digo que coordinador sería Superman de esfuerzo, porque en nosotros está realizar todos los esfuerzos habidos y por haber para que un proceso se agote de la forma correcta y se agoten y se resuelvan todos esos pasos a realizarse en un proceso
gestión de venta y o de entrega de ese producto o servicio como tal. A esto le agregamos lo que es el estudio del tema del vendedor proactivo. Está bien. Les comentaba que justamente en ese proceso de ser un vendedor proactivo, es el vendedor que está 200% pendiente a todo lo que vamos a decir, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a comunicar, todo lo que necesita y adelantarse a las situaciones. ¿Y a qué me refiero con adelantarme a las situaciones? Debo prever todos los escenarios que se puedan presentar antes, durante y después para eficientizar ese proceso de compra, de venta y o de gestión de ese préstamo o de esa actividad que se esté realizando. Entonces, son puntos que sí o sí debemos manejar. Dentro de la propuesta de valor entran 3, 4 elementos básicos y fundamentales, que es la apertura, y es esa conexión, ese contacto automático que hacemos, o primer contacto que tenemos con los consumidores o posibles consumidores, con ese cliente. Está el tema central o principal, que es la propuesta que yo le voy a hacer o la oferta que le tengo a ese cliente. Está el resumen, cuando hago un review, una realimentación de todo lo que le estoy presentando y o lo que ha pedido o lo que necesita es, necesita no, que ha aprobado ese cliente. Y por último, el cierre, que es ya haciendo la negociación o recibiendo la aprobación de ese cliente como tal. Estos son pasos que, obviamente, dependiendo de la empresa, se manejan de una forma o de otra, porque muchas veces ya la apertura es simplemente sentarse con el cliente o recibir la llamada de ese cliente, en el caso de algunos de ustedes, ya para ofertarle o trabajarle ese punto. Otro de los puntos que tenemos que tomar en consideración es el famoso método AIDA, que va acorde a lo que es el proceso de compra y venta y se maneja de los siguientes puntos o de la siguiente forma, lo que es captando la atención de esos consumidores, de esa población, de ese público en general, pero también al mismo tiempo en que capto la atención, tengo que generar un interés, transmitir un mensaje que vaya acorde con ese producto, con ese servicio que estoy enviando. Y al generar o despertar ese interés, que se sientan motivados, interesados en esas informaciones que les estoy dando, esto va a generar un deseo. El deseo es yo quiero probar ese producto o me gustaría recibir ese servicio, ver qué tan bueno es, ver cómo funciona. Y ese deseo obviamente va a generar un cuarto punto, que es el punto de la acción. Y es cuando decidimos adquirir ese servicio, ese producto que estamos recibiendo. Este es un proceso que también es importantísimo en la gestión y o en el desarrollo de una venta, ya que nos va a facilitar la conexión con esos consumidores o posibles consumidores. Otro punto importante que debemos tocar es el paso de identificar el tipo de cliente que estamos manejando, como lo hemos venido informando o resaltando en una que otra situación. Luego que identifico el cliente, voy a identificar su problema y o su meta, cuál es la situación por la que llega y cuáles son y de qué forma quiere lograr sus objetivos o qué metas quiere cumplir. Luego que tengo esto, entonces voy a mostrar estadísticas de datos relevantes para fortalecer ese servicio que yo estoy proponiendo, que yo estoy vendiendo en todo el sentido de la palabra. Después de esto, vamos a hacer elevar tu pitch. Y cuando hablo de elevar tu pitch, me refiero a presentar o mostrar cualidades que nosotros como empresa ofrecemos que los demás no ofrecen. ¿Qué me diferencia? No es que voy a hablar mentira, no es que voy a decir cosas que no son, simplemente voy a presentar lo que me diferencia de la competencia. Y junto con esto voy a especificar esos elementos diferenciadores para que sean mi eje central o mi directriz
en el proceso de las ventas. Por último, tengo proponer o mostrar casos de éxito en el caso de que se permita hablar de manera indirecta, porque obviamente no podemos estar sacando a colación qué clientes me hacen un préstamo o a qué cliente yo les he prestado, porque obviamente esos son temas personales que se manejan de forma discreta, pero buscar la manera de cómo yo presumir esos casos de éxito que he tenido en cuanto al proceso de las ventas. Y por último, la prueba y refinar es cuando yo todos esos pasos que he mencionado, esos 6 pasos, lo pongo a prueba y ya empiezo a ejecutar ese proceso como tal. Entonces, esos son los pasos que yo debo desarrollar en lo que es el proceso en el proceso de gestión de venta de un producto o servicio como tal. Bien, entiendo que con esta información ya podemos ir cerrando lo que es la unidad número 2 correspondiente a la introducción a las ventas y las propuestas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos claros, profesor. Bien, tengo pendiente pasarle 2 audiovisuales que estaban pendientes a compartirse en esta presentación. Voy a revisar, no, eso no está en la plataforma. Van van a tener visible ya esta unidad número 2, creo que a partir de esta noche ya está visible esa unidad. Empiecen a trabajar tanto el foro como la parte de la práctica. En este caso, en la unidad 2 no es una prueba, sino es algo que vamos a desarrollar basado en esos elementos. Es importante que lo llenen con tiempo porque cierra, si mal no recuerdo, abre el 15, cierra el 21 y ya el 21 abren y cierran las 2 unidades que faltan, dígase la unidad 3 y la unidad 4. Entonces, deben ir avanzando para que podamos terminar con tiempo. Bien, si no hay más preguntas o inquietudes, cerramos este tercer encuentro. Pasen feliz noche. Cualquier duda, inquietud, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp para aclarar esas dudas y también está la mensajería de la plataforma. Pero preferiría que lo hagan por el grupo de WhatsApp para así tener conocimientos previos. Entonces nos vemos el próximo martes con el proceso de ventas. Sí. Bueno, si no hay más dudas o inquietudes, nos vemos el próximo martes, Dios mediante.